Hola, buen día. Nosotros somos alumnos de la carrera de Informática Administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este video tutorial vamos a hacer lo que es la simulación en la base de datos de Firebird, o más conocido como motor para base de datos Firebird. ¿Qué vamos a simular? Nosotros vamos a simular un fallo en el disco duro, el cual haga que nuestra base de datos deje de funcionar y nosotros poder recuperarla por medio de un backup que ya tenemos listo previamente. En este caso nosotros vamos a utilizar la versión del Firebird 2.5. Al momento que nosotros instalamos lo que es la base de datos Firebird, nos va a aparecer una ventana como esta del CMD, ya que la base de datos en sí no cuenta con una interfaz gráfica, por ejemplo, como puede ser Oracle o SQL. ¿Cómo nosotros vamos a comprobar que la base de datos está funcionando correctamente o la base de datos está corriendo en nuestro ordenador? Fácilmente vamos a ingresar aquí, vamos a hacerlo nuevamente. Entramos a panel de control y por lo general está siempre en categoría, pero una forma más fácil para poder encontrarlo, lo colocamos en iconos grandes y vamos a buscar el archivo que diga Firebird Server Manager. En este caso estamos utilizando la versión 2.5 para Windows de 32 bits. Le damos doble clic, vamos a entrar, nos va a aparecer esta ventanita y nos va a decir el servicio de Firebird está corriendo. Esta es una validación que nosotros tenemos que hacer antes de poder crear lo que es una base de datos, para evitar que al momento de querer conectar la base de datos nos vaya a brindar algún tipo de error. En este caso también nosotros, para poder manejarla de una forma más fácil, descargamos lo que es la aplicación IV Expert, que nos sirve para poder manejarla de una forma más fácil y de una forma más visible. Se nos puede hacer un poco. En este caso, esta es la interfaz de IV Expert, donde nosotros vamos a trabajar en nuestra base de datos. Por ejemplo, que Firebird es una multiplataforma y actualmente puede ejecutarse en los sistemas operativos de Linux, HP UX, FreeBSD, Mac OS, Solaris y Microsoft Windows. En este caso lo vamos a hacer en Windows. También podemos decir que Firebird es un ejecutable pequeño con requerimientos de hardware bajos. O sea que nosotros podemos manejar esta base de datos en una computadora que no tenga pues tantas características como alta memoria RAM, un procesador tan rápido, o que tenga una capacidad de un disco duro, por ejemplo, unos gigabytes. Podemos utilizar la Firebird en un ordenador pues básico. Existen dos tipos de servidores de Firebird para ser instalados. Existe el clásico y el super server. Si bien tienen varias diferencias menores entre sí, en este caso vamos a utilizar la versión 2.5 para Windows de 32 bits. Bien, hola, buen día. Mi nombre es Obed Coello y pues quería compartirles con este videito cómo nosotros poder elaborar un backup de una base de datos Firebird, ¿verdad? Una base de datos gratuita, y también cómo realizar la restauración de la misma en un gestor, ¿verdad? Para este video he utilizado yo las herramientas de el SQL Manager, que es este que tenemos en pantalla. Este es un gestor así como SQL Developer, es gratuito, uno lo puede descargar, ¿verdad? Y pues yo estoy utilizando este, pero también pueden utilizarse otros como IBEX Expert, también con la base de datos de Firebird, ¿verdad? Bien, aquí este solamente es para manejar la interfaz gráfica de mi base de datos. Quiero mostrarles que aquí tengo una base de datos ya creada, se llama base datos 2. Ahí está, base de datos 2. Este es mi base de datos. Tengo 4 tablitas. Vean, ahí están los triggers, está completo los roles. Esta es toda la base de datos. Esta es una base de datos de prueba, por eso es algo chica. Bien, en esta parte de acá he creado yo un servidor en donde voy a restaurar la base de datos desde el backup que yo genere, en este que tengo acá. Muy bien.
Voy a minimizar esto y quiero mostrarles que estos son la base de datos, el archivo de la base de datos, donde está la base de datos que yo he creado. Está dentro de disco local C, y dentro de disco local C hay una subcarpeta llamada BD Firebird, ¿verdad? Dentro de esta misma carpeta nosotros vamos a crear nuestro backup y desde aquí vamos a restaurarla en el nuevo servidor que les expliqué en la interfaz gráfica. Bien, a continuación entonces vamos a dar inicio en cómo elaborar ese backup. Para esto voy a llamar al símbolo del sistema. Ahí está, vean. Aquí está la consola. Bien, vamos a estar utilizando algunos comandos como change directory o cd, ¿verdad? Este lo utilizo para navegar dentro de la consola. Bien, ahora vamos a ingresar la dirección de la ubicación de donde yo tengo instalada en los programas del sistema, donde yo tengo instalada la base de datos de Firebird. ¿Por qué? Porque yo necesito primero ejecutar el GBAC, que es una herramienta que me proporciona la base de datos de Firebird, donde ahí puedo yo realizar mis respaldos. Bien, entonces primero hay que buscarlo y inicializarlo. Bien, la ruta del archivo GBAC la encontramos nosotros en Program Files. En mi computadora, así está, ¿verdad? Program Files, y dentro de esa carpetita nosotros vamos a buscar la de la base de datos de Firebird. Bien, luego hay una subcarpeta que se llama Firebird 2.5, que esta es la versión que estamos utilizando nosotros para el video, Firebird 2.5, ¿verdad? Y dentro de ella hay un archivito, o más bien una carpeta que se llama pin. ¿Ok? Vamos a cerrar las comillas, le vamos a dar enter, ahí está, entramos a la ubicación y quiero mostrarles todo lo que hay dentro de la carpeta bin. Para eso voy a mostrarles con el archivo, perdón, con el comando dir, directorio, que es lo que hay dentro de la carpeta bin. Ahí está. Logren observar que aquí, después de fblog, está el archivo que nosotros necesitamos, que es gback.exe. Bien, entonces vamos a ingresar nosotros gback.exe para inicializarlo y le vamos a dar enter. Ahí está. Ahora esto que tengo en pantalla son todas las opciones que yo puedo para las que puedo hacer un backup. Cada una de estas letras significa algo. Por ejemplo, si yo le ubico la B, significa que quiero hacer un backup de todos los archivos, ¿verdad? De crear una base de datos, recrear la base de datos, ¿ok? Pero hay en la página de Firebird un artículo en donde me dice cuál es el más recomendable a utilizar. Yo en este caso voy a mostrar el más sencillo. ¿Bien? Ok. Comencemos entonces. Primero lo que vamos a hacer es indicarle a la base de datos que vamos a hacer un backup utilizando el gback. Luego le decimos que vamos a hacer un backup. Eso significa SAB. Y a continuación nosotros vamos a ingresar a donde nosotros tenemos ubicada la base de datos, donde descargue el archivito, que se recuerdan ustedes, el nombre de la carpeta donde yo tenía mi base de datos era BD Firebird, ahí está, ¿verdad? Y dentro de esa carpeta vamos a poner el nombre de la base de datos que nosotros vamos a respaldar, que sería base datos 2. Ahí está, punto. Y después del punto, este es el nombre del archivo de la base de datos, que sería Firebird Database. Ok. Ahora, ¿en dónde vamos a hacer nuestro respaldo? Para no complicarnos, nosotros lo vamos a hacer dentro de la misma carpeta. Entonces, iría así, de esta manera. ¿Sí? 2 puntos. Bien. BD Firebird. Ahí está. Y aquí le vamos a poner BK, indicándole que es un backup el que vamos a hacer de la base de datos antes mencionada. Y le vamos a poner
base de datos 2 punto, importante esto, aquí le vamos a decir que este va a ser un Firebird backup. Bien, ahora solo nos resta ponerle el password y el usuario con el que nosotros creamos nuestra base de datos. Yo dejé la de fábrica de la base de datos, entonces en user, entre comillas, le vamos a poner sysdba. Ahí está. Y el password, vean, ahí está, le indicamos que vamos a agregar el password de la base de datos. Si no ponemos este password, entonces nos va a lanzar un error y no nos va a permitir hacer el backup. Ahora, vean, aquí estoy agregando ya yo la contraseña, el backup. Si todo anda bien, entonces me va a hacer el backup. Bien, si nos lanza esta carpetita, eso significa que esa ubicación, perdón, eso significa que se creó con éxito. Vamos a ir a revisarlo a la carpeta de origen donde le indicamos que estaba el backup y vean, ahí está mi backup. Bien, una vez hecho esto, vamos a irnos ahora a nuestro SQL Manager Lite, ahí está, vean, y ahora vamos a restaurar la base de datos en función de lo que nosotros ya hemos creado, que es el backup. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, para eso yo había creado, o más bien simulado, un servidor con un diferente nombre. Entonces yo le voy a decir que dentro de esta base de datos yo quiero restaurarla. Ahí está. Bien. Restaurar la base de datos. Vean, yo quiero una restauración completa de mi base de datos. Le voy a dar Next. Ahora me pregunta la ubicación del archivo del backup, que ya sabemos nosotros que está en disco local C, BD Firebird, ahí está. Nuestro backup lo elegimos. Bien, ahí está. Ahora aquí me pregunta en cuál servidor es que yo deseo restaurar esa base de datos. Bien, entonces yo le voy a poner aquí en una base de datos ya existente que yo he creado previamente y le digo que va a ser en esta, miren. Por eso le cambié el nombre para que ustedes vieran que dice respaldo. Bien, tiene la misma clave, la misma contraseña. Le voy a dar next, le doy run y si todo anda sin problema, vamos a iniciar la base de datos y nótese que en esta parte de aquí ya me aparecen las 4 tablas que yo ya había creado en la parte superior. Ahora, ¿cuál es la ventaja de crear la base de datos a través del símbolo del sistema? Pues uno puede elegir qué es lo que desea realmente restaurar de la base de datos, porque podemos decirles nosotros si solamente queremos la estructura, podemos decirle también, incluso si queremos restaurar hasta el garbage. Buen día compañeros, mi nombre es Omaira Rodríguez. El día de hoy vamos a crear una base de datos en Firebird desde una herramienta gráfica que se llama IBExpert. Si no lo queremos trabajar desde el CMD, lo podemos hacer con esta herramienta. Entonces, a continuación vamos a ver cómo la vamos a crear. Vamos a ingresar en donde dice Database. Nos vamos a posicionar en la opción donde dice crear base de datos. Aquí en el server nosotros vamos a colocar local. En el database lo que vamos a colocar es la dirección donde nosotros vamos a querer que se guarde nuestra base de datos. En este momento nosotros la vamos a crear en nuestro disco duro. Disco local, archivos de programa. Aquí tenemos nuestra carpeta de Firebird. Lo vamos a hacer en Firebird 2-5. Recordemos que la versión que estamos utilizando es 2.5. Vamos a entrar a donde dice Data y aquí vamos a crear entonces nuestra base de datos. En nombre vamos a poner base prueba.
Vamos a abrir. En username siempre vamos a colocar sysdba y en nuestro password va a ser masterkey, todo en minúscula. Aquí vamos a buscar el Windows 1251 en el charset y le vamos a dar entonces OK. Ahora lo que vamos a ver a continuación aquí es el server local donde nosotros creamos nuestra base. La versión del servidor, recordemos, como les mencioné antes, estamos utilizando 2.5. Vamos a buscar entonces Firebird 2.5. En esta parte que nos dice alias de la base, nosotros podemos colocar un alias para que no nos aparezca como nombre toda la ruta. Entonces aquí nosotros vamos a colocar base prueba, tal como le pusimos a nuestra base de datos. Aquí está el Windows 1251 y en el for charset nosotros vamos entonces a buscar ANSI. Este es el que vamos a utilizar. Le damos registrar y si ustedes ven aquí está ya creada nuestra base de datos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos crear? Vamos a entrar a nuestra base. Aquí tenemos toda nuestra información de la base, los roles, aquí están nuestras tablas. Ahora, si yo quiero crear una tabla, entonces vamos a dar clic derecho, aquí nos vamos a posicionar en nueva tabla. En esta parte de aquí, nosotros vamos a colocar el nombre de nuestra tabla. Entonces, le vamos a poner películas. Vamos a marcar aquí si es primary key o no. En este caso le vamos a decir que sí. Aquí colocamos el nombre del campo. Entonces aquí le vamos a llamar ID película. Le vamos a decir que es entero. Listo. Luego vamos a posicionarnos en compilar para poder entonces crear nuestra base de datos. Lo que nosotros vemos aquí es pues el query, ¿verdad? La manera de cómo se va a crear. Le hacemos un commit para que podamos crear esta base y listo. Si nosotros entramos a tablas, entonces ven, ahí está creada nuestra tabla películas. Listo. Bueno, una vez entonces que nosotros ya, ¿verdad?, lo que tenemos creada nuestra base de datos, entonces vamos a cerrar IDExpert. Le damos que sí. Nos vamos a ir entonces a nuestro disco a validar que en efecto, ¿verdad?, está la base de datos en la ruta, en archivos de programa, la carpeta que se llama Firebird 2.5. Aquí tenemos nuestra carpeta que se llama Data y si se fijan aquí está nuestra base. Entonces Firebird es un motor de base de datos que nos guarda solamente un archivo, el cual nos va a servir a nosotros de backup. Aquí se va a ir guardando nuestra base cambio a cambio que vayamos realizando. Entonces vamos a simular que tuvimos un fallo en nuestro disco. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vamos a borrar nuestra base. Damos clic y OK, y vamos a borrar entonces nuestra base. Nos pregunta que si la queremos borrar, le vamos a decir que sí. Listo, borramos. Ahora vamos a entrar a IDExpert de nuevo. Vamos a seleccionar nuestra base de prueba. Le dimos doble clic para podernos conectar y nos aparece este error. Otra manera también como lo podemos hacer es, nos posicionamos en nuestra base, nos vamos a este icono que es el que nos permite conectarnos y nos indica que no nos podemos conectar ya que hay un error, ¿verdad?, en la ruta. Esto lo que nos ayuda a nosotros entonces es a simular un fallo en el disco. Muy bien, ahora nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos solucionar
un fallo en el disco. Por ejemplo, ¿qué podemos, en el caso que nosotros debemos hacer si nuestro disco duro, nuestra computadora falla y por X o Y motivo perdemos lo que es nuestra base de datos? Nosotros previamente tenemos que tener siempre un respaldo de lo que es nuestra base de datos. En ese caso estamos usando la base de datos prueba, base-prueba. Tratamos de conectar y vemos que todavía nos aparece el error que la base de datos no se encuentra en la ruta que nosotros especificamos. ¿Cómo vamos a recuperar nuestra base de datos junto con todos los datos que se almacenaron en ella hasta el momento que dio el fallo de disco? Nos vamos a ir a Database, vamos a registrar información de la data. Ahora, esta es la por original que nosotros colocamos al inicio. Vamos a cambiar esta ruta. Yo tengo lo que es el backup en mis documentos en una carpeta que dice backup Firebird. Aquí está el archivo que dice base-prueba FDB. Le damos a abrir y le damos, aquí no copiamos, no cambiamos absolutamente nada, lo dejamos igual como está todo y le damos OK. Ahora vamos a tratar de conectarnos a nuestra base de datos y vemos que ahora sí conectó nuestra base de datos y recuperó todas las tablas que nosotros habíamos creado. En este caso, por cuestiones de tiempo, creamos nada más una tabla que se llama películas. Esta es otra forma en la cual nosotros podemos utilizar lo que es el motor de base de datos de Firebird, utilizando un aplicativo externo que se llama IBExpert. De esta forma nosotros también podemos recuperar alguna base de datos que perdimos por algún tipo de fallo en el disco duro.